Buenos días, amigos y amigas de Libertad de Expresión. Murió Enrique Ubiere Mota. Enrique Ubiere Mota era uno de los querellantes en la Operación Calamar. Esa operación en que un entramado corrupto, encabezado por 3 de los principales funcionarios del gobierno de Danilo Medina, estafaron al Estado y a mucha gente lo hicieron víctimas también con miles de millones de pesos. Y Enrique Ubiere Mota era uno de los querellantes y principales testigos en ese proceso. Pues tenían una gran sucesión de familias que habían heredado de sus abuelos, y el Estado en la provincia de Altagracia lo había declarado de utilidad pública y había a la vez pagado miles o cientos de millones de pesos. Había pagado una gran cantidad de dinero, mucho dinero el Estado, como indemnización a la familia Ubiere Mota. Sin embargo, funcionarios como José Ramón Peralta, ministro administrativo de la presidencia, Gonzalo Castillo, ministro de Obras Públicas, y nada más y nada menos que Donald Guerrero, ministro de Hacienda. Fueron 3 de los principales y más connotados funcionarios de los gobiernos de Danilo Medina que se convirtieron en una asociación de malhechores, en una banda delincuencial para estafar al Estado con miles de millones de pesos, y con él a muchas familias que nada tenían que ver con los gobiernos, que como el señor Enrique Ubiere Mota era víctima de ese entramado criminal y fue internado, estaba bien de salud. Por eso los abogados de Ubiere Mota y otros familiares dicen que debe haber una investigación. Se debe hacer una investigación porque un día antes, a escondidas, sin haber consultado a los abogados de la víctima, se reunieron parte de los implicados en ese entramado criminal con Enrique Ubiere Mota. Se reunieron con él, lo vivían hostigando, acosando, para que él tratara de para que él retirara su posición, para que él no fuera parte acusatoria en ese proceso. Y hay sospecha, hay suspicacia, porque él estaba bien, lo internaron con un dolor de estómago y al otro día murió. Entonces hay duda de si pudo haber manos criminales en la muerte que provocaran la muerte de Enrique Ubiere Mota. El Ministerio Público, Patología Forense, debe investigar con mucha claridad, debe ser muy minucioso a la hora de investigar si realmente murió de muerte natural o le dieron alguna sustancia que le provocara esa situación. Son criminales que en su momento personas como Donald Guerrero, José Ramón Peralta, y un hombre que no solo fue ministro de Obras Públicas, sino el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, el penco, deben pagar bien caro. La justicia debe hacerle pagar como corresponde por ese hecho que han cometido, por un verdadero hecho criminal, no solo en contra del Estado Dominicano, sino en contra de la población y de muchas familias individuales como la Ubiere Mota, que hoy son doble víctima de ese peligroso entramado criminal que se enriqueció con miles de millones de pesos con el dinero, robándose el dinero del pueblo. Señores, en otro orden, la marcha que tenía programada realizar hace unos días una comunidad haitiana en La Romana fue prohibida por Interior y Policía. Muchos se preguntan hoy, entre ellos gente incluso del gobierno, ¿por qué no le dejaron hacer la marcha? Pues, señores, los extranjeros en las sociedades, en los países
organizados, en los países en los que se respetan los derechos fundamentales de la gente, sin importar su nacionalidad o procedencia, tienen derecho a protestar, tienen derecho a exigir, tienen derecho a marchar, a hacer concentraciones. Y prueba de ello es que en los Estados Unidos, los mexicanos, los salvadoreños, los ecuatorianos, los colombianos y los dominicanos, por demás, tienen derecho a organizarse, tienen derecho a hacer manifestaciones. Pero no solo que tienen derecho a hacer manifestaciones, sino que la han hecho muchas veces y la hacen cada vez que quieren reclamar algún derecho. Se ve como en las calles, sobre todo del estado de Nueva York, muchas veces han salido mexicanos, otras veces dominicanos, a marchar, a hacer una concentración, y no mandan a reprimirlo, y no se la prohíbe el Estado. El gobierno de turno no se lo prohíbe y no mandan fuerzas policiales o militares a reprimirlo y apresarlo. Entonces, sin importar que sean haitianos, africanos, chinos o rusos, ciudadanos que estén viviendo en la República Dominicana, documentados o sin documento, tienen derecho a protestar, tienen derecho a hacer una marcha. ¿Y cuál es el temor? ¿Cuál es el cuco? Es que no se les sale el trujillismo de la cabeza. Y sobre todo a Chu Vázquez, ministro de Interior y Policía, que es realmente un pichón de dictador, que lleva un Trujillo dormido en la cabeza, por eso no ha pegado una y desde que ministro de Interior y Policía, porque siempre está metiendo el cuco, tratando de infundir el miedo, el terror, con acciones que son realmente de corte dictatorial. Pues no importa cuál sea la razón para que ciudadanos extranjeros vayan a marchar, siempre y cuando sea respetando la ley y sea en orden, sean concentraciones o marchas pacíficas. Los derechos deben estar garantizados como lo están en cualquier país del mundo organizado y que es democrático. Pero bueno, señores, ¿qué es lo que pasa en la República Dominicana? ¿Por qué que hay funcionarios y gobiernos que no dejan el trujillismo? Y que, ¿cuál es el peligro? ¿Qué peligro representa que hagan una marcha o una concentración? Si es siempre de manera pacífica. Además, para hacer una marcha, no es necesario pedir un permiso. Tenemos años diciendo que lo que se necesita es notificarle, es decir, mediante una comunicación informarle al Ministerio de Interior y Policía o a cualquier otra autoridad, en el caso de las provincias también a las gobernaciones, que se va a realizar una concentración o una marcha en determinado territorio. Pero no hay que pedirle permiso, se le pide permiso a los dictadores, como había que hacerlo con Trujillo, pero no encarmientan. No encarmientan, señor. Joan Manuel Castillo, un pastor que está acusado de violación o de abuso sexual de varias niñas, que aprovechaba su condición de pastor y esas niñas iban a esa iglesia y en lugares ocultos como el sótano, pasillo donde no habían cámaras, supuestamente abusaba de ellas. No se ha hablado de violación, pero de abuso sexual. Sometido a la justicia, pero señores, por una garantía económica de 50,000 pesos, una fianza, que el pueblo entienda, de 50,000 pesos, fue dejado en libertad. Y no está en su casa porque fue reapresado en el momento, porque otras dos familias interpusieron 2 nuevas querellas. Y por esas 2 nuevas querellas, por abuso a otras niñas, fue detenido. O sea, no se le permitió irse a su casa y se mantiene en prisión. Pero el Ministerio Público debe, además, oponerse a esa decisión de ese tribunal de otorgarle una libertad por una garantía económica de 50,000 pesos. Se debe determinar si la realidad de los hechos, si realmente hubo violación o abuso sexual contra un grupo de muchachitas, un grupo de menores de una iglesia donde iban a congregarse y que en su condición de superioridad, los sacerdotes, los pastores,
los profesores en las escuelas y colegios del país y de cualquier país del mundo tienen superioridad sobre sus alumnos, sobre sus feligreses en las iglesias. Entonces, por eso es una parte más vulnerable, porque ven a su pastor o a su sacerdote como una persona superior al que deben obedecer. Señores, eso es, ahí radica el crimen de las personas indefensas, porque son indefensas frente a esa persona que está utilizando su superioridad para hacer daño. Pero eso no debe quedarse así. El Ministerio Público debe apelar esa decisión primera de dejarlo en libertad por una garantía económica de 50,000 pesos y se debe profundizar las investigaciones y determinar si solo hay abuso o hay violaciones sexuales contra esas menores. Esto no puede continuar así. El juez o los jueces que determinaron esa sentencia no deben continuar conociendo el proceso porque se ve una actitud de parcialidad. Por y cuando por actitudes contra menores así no se dicta prisión preventiva, que ahí sí manda prisión preventiva. Mientras tanto, continúe el caso investigándose. Vamos a esperar que el Ministerio Público se oponga y apele a la decisión del tribunal que le otorga libertad por garantía económica al pastor Joan Manuel Castillo, acusado de abuso sexual contra menores en la iglesia que precisamente él supuestamente pastoreaba.